Dios les bendiga en esta tarde, ya casi noche. Damos gracias a Dios porque Dios es un Dios bueno, un Dios que verdaderamente manifiesta su misericordia para cada uno de nosotros. Y bueno, estamos aquí desde la ciudad de Waco, Texas. Nuevamente soy el pastor Eduardo Mora y continuar, mejor dicho, el tema que empecé ayer de cómo Dios verdaderamente sí escucha a su pueblo, cómo Dios verdaderamente sí escucha a los hijos suyos y cómo muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha. Pero bueno, hay razones por las cuales Dios no nos escucha, pero ante todas las situaciones y eventos que la vida nos está presentando, tenemos que tener una mente abierta, tenemos que tener una mente llena de fe, y la fe nos da positividad. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a Dios, Dios se manifiesta a nosotros con una forma tan linda que nosotros muchas veces no entendemos. Pero bueno, ayer iniciamos con el libro, el capítulo 3 del libro de Éxodo, y una de las cosas que me llamó la atención cuando Moisés ve la zarza ardiente, la Biblia dice que el ángel de Jehová se le aparece y estaba en la zarza ardiente. Sin embargo, Moisés vio el fuego. Moisés lo único que pudo visualizar fue que la zarza no se consumía. Y muchas veces nosotros no vemos a Dios operar. Muchas veces vemos simplemente las manifestaciones que hay a su alrededor, lo que está aconteciendo. Y lejos de ver todas esas cosas, nosotros tenemos que comenzar a ver a Dios en su magnitud, en su poder, en su estancia, en el poder que Él manifiesta para que sus pueblos, sus hijos, tengan una vida de victoria. Cuando nosotros entendemos ese concepto y cuando nosotros comenzamos a visualizarnos internamente y vemos de cuántas cosas Dios nos ha facultado, cuántos dones Dios nos ha dado, cuántas misericordias Él ha tenido para cada uno de nosotros, y todos los días las misericordias de Él son nuevas, cada mañana, dice la Escritura, para sus hijos, ¿cómo no vamos nosotros a entender que nos estamos enfrentando a algo que Dios tiene bajo control? Llámese adversidad, y esa adversidad tenga el nombre que tenga. Ahora bien, me llama la atención que Moisés, cuando comienza a caminar y va a llegar, Dios le habla. Y después de que Dios le habla y le da una instrucción, ¿verdad?, que se quitara su lugar donde estaba, era santo, y obviamente no podía caminar con el calzado. No es que el calzado es un efecto místico, sino es lo que representa el llevar un calzado con la investidura que tenía Moisés, que era la de príncipe, aunque pastoreaba ovejas en el campo, y eran las ovejas de su suegro Jetro. Ahora, porque si fuese sido los zapatos, se hubiera hecho de los zapatos o de las sandalias, de las zapatillas. Y eso es lo que a la gente le gusta, buscar siempre amuletos, buscar cosas que te acerquen a una deidad. Porque el hombre nació con una necesidad de adorar. El hombre nació con un vacío existencial en su corazón después de que Adán pecó. Cuando venimos a Cristo, Cristo automáticamente viene a llenar ese vacío, y Cristo viene a darnos una vida, y una vida en abundancia. Ahora bien, lo más interesante de todo esto es que Moisés recibe las instrucciones, las hace y entiende que si sigue ahí y vuelve a ver a Dios, se va a morir. La presencia de Dios hoy no ha matado a nadie. La presencia de Dios no nos mata. La presencia de Dios nos da vida, y nos da una vida en abundancia cuando venimos a Jesucristo, el Hijo suyo. Ahora, el pueblo de Dios, y allí manifesté, hoy se lo voy a repetir así a grosso modo, duró 430 años en cautiverio por los egipcios y otros pueblos. Sin embargo, como que Dios hacía caso omiso de aquel dolor, como que Dios hacía caso omiso de lo que le estaba pasando, y esa posiblemente es la situación de muchas personas. Estamos viviendo una vida con un problema y no sabemos cómo salir, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir. Todas las puertas se nos cierran.
Pareciera ser que el cielo se torna de bronce, pareciera ser que hablamos con Dios y Dios no nos escucha, pareciera ser como que Dios hasta nos ha desechado, pareciera ser que Dios ya no quiere nada con nosotros, pareciera ser que Dios se decepcionó de ti y que se decepcionó de mí. Entonces, cuando eso sucede, la gente tiende a ya no acercarse más a Dios, a ya no insistir, a ya no hablarle más a Dios para que Dios haga algo en su vida, sino que lo que está sucediendo es que usted dice, no, pues ya no, y ya se rinde. Y esa palabra rendirse, verdaderamente uno piensa, si yo me rindo, ¿qué actitud ante la vida estoy tomando? Ante la adversidad. Porque rendirse es entregarlo todo. Por eso cuando escuchamos que nos tenemos que rendir a Dios es entregarlo todo. Es no luchar contra lo que está. Es aceptar que ya nuestra lucha ya no tiene fundamento, que ya no vale. Es aceptar que ahora es Dios dirigiéndonos por su Espíritu Santo en Cristo Jesús. Ahora es diferente. Pero cuando nosotros estamos todavía luchando y batallando en esa zozobra, en esa angustia, en ese desatino emocional, hasta nos enfermamos, de repente no dormimos en una noche, de repente estamos pensando y pensando y pensando, como si el pensamiento que tú tuvieras y yo tenga solucionaran los conflictos. Pero realmente los conflictos no se solucionan así. Qué bonito sería que uno diera un chasquido de dedos y todo cambie, todo se transforme. Pero no, pareciera ser la escuela de la vida, la universidad de la vida, como dicen algunos, nos tiene deparado un conocimiento que todavía no nos ha llegado. Y cuando comenzamos a caminar y transitar en el nombre del Señor y para el Señor, pareciera ser que las oportunidades comienzan a darse, pero no tal vez de la manera que usted y yo anhelamos que se presenten estas oportunidades de vida, sino va a ser con dolor. Y me pregunto yo acá, ¿habría dolor en el pueblo hebreo? Claro que había dolor. ¿Hubo muerte? Claro que hubo muerte. ¿Hubo abuso? Claro que sí. Llámele bullying, como usted quiera llamarle. El pueblo de Dios fue abusado a causa de su pecado, a causa de su mala interpretación de un Dios de amor. Y muchas veces nosotros nos alejamos de Dios porque vemos a un Dios fustigador, a un Dios malo, a un Dios que lo único que le interesa es de repente castigarnos a todos, a un Dios que lo único que le interesa es condenarnos, a un Dios que lo único que le interesa es darnos un castigo eterno. Pero cuando yo encuentro en la Biblia que ese no es Dios, yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que se ha enseñado durante tantos años? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha oído? ¿Qué es lo que se ha interpretado? Y realmente me encuentro con la palabra de Dios que no, que Dios es un Dios benevolente, que Dios es un Dios tardo en la ira, que Dios es un Dios grande en misericordia, que Dios es un Dios que favorece a su pueblo y bendice aún al que no es de su pueblo. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la esencia de Dios son vida. Y la vida trae abundancia de bien. Y cuando usted tiene vida, respira. Y el Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces cuando comenzamos a alabar a Dios, cuando comenzamos a glorificar a Dios, como que nos llenamos de una fuerza y de una vitalidad que solamente Dios puede darnos. Pero cuando usted no se está fijando en Dios y se está fijando en el fuego y todo lo que hay alrededor del fuego, posiblemente su vida va a seguir igual o peor de catastrófica. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la fuente que verdaderamente te da un placer. No hemos encontrado esa fuente que verdaderamente nos da esa tranquilidad, esa paz que solamente Jesús da, esa paz que el mundo no da, porque no la entiende. ¿Y cómo la va a dar si no la entiende? Porque si el mundo entendiera la paz de Cristo, no viviéramos en conflicto los unos con los otros. Y hay conflicto por todo.
son conflictos que a veces uno dice, pero ¿por qué la gente se pelea o discute por algo tan absurdo, por algo tan trivial? Entonces, uno lo ve, por ejemplo, en estas épocas de las redes sociales, que alguien hace un post, alguien publica algo y de repente pues alguien le contestó, le refutó o no estuvo de acuerdo y ya terminan enojados. Y entonces ya la otra persona de una forma inmadura ya le contesta, bueno, si no le gusta pues elimíneme, bloquéeme, así de fácil, porque en mis pantalones yo voy a seguir publicando lo que yo quiera. Ahora, ¿realmente ese es el propósito que usted utiliza la red? Que si están en desacuerdo con algo que usted no cree o que usted publicó y no le creen, usted bloquea a la gente. Ahora, yo he tenido que bloquear mucha gente, claro que sí, pero por otros asuntos morbosos, asuntos o sea, feos, que le mandan a uno cosas o comentarios fuera de lugar. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios propicia los medios para nosotros dar a conocer una bendita y poderosa palabra de Él. Quiero saludar en este momento a nuestra hermana Elba Ramos, que nos está mirando a través del Facebook Live, a nuestra hermana Lorey de la Cruz aquí en la ciudad de Waco, Texas, y nuestra hermana Janet Ábrego. Dios te bendiga, que Dios les bendiga. Y bueno, hoy nos han conectado muchos, casi siempre a estas horas están conectados bastantes, siguiendo la palabra y la instrucción. Pero bueno, gloria a Dios, vale que esto queda ahí guardadito para cada uno de ustedes. Pero Dios es un Dios que se manifiesta de una manera bastante real, bastante buena. Y lejos de yo ver un Dios fustigador y un Dios malo, veo que Dios es tan bueno, que Dios es misericordioso, que cómo yo no voy a hablar de las misericordias de Él, porque Dios así lo ha manifestado a mi vida. No encuentro en la Biblia un lugar que Dios busque y diga, Edward, fallaste y ven acá porque te voy a matar. Ahora sí es cierto que te vas a ir al infierno. No, siempre encuentro un Dios benevolente que me dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, enderece sus pasos, yo te amo, voy a escribir mi ley en tu corazón, voy a grabarla en tu mente y yo te limpio con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Yo envío al Espíritu Santo para que te dé esa fortaleza, para que te ayude, para que te guíe, para que Él sea el maestro que dé a conocer lo del verbo. Yo no encuentro un Dios que verdaderamente esté interesado en que el pueblo suyo perezca. Yo no puedo coincidir que haya gente que dice, no, es que Dios me mandó esta prueba y ahora por eso me aparto de Dios. No, cuando usted está pasando o yo pasamos una prueba, Dios con esa prueba nos va a dar la salida, siempre nos va a dar la salida. ¿Por qué? Porque Dios tiene que perfeccionar nuestra vida, Dios tiene que moldear nuestra vida, como el alfarero moldea el barro. Pero muchas veces nuestra forma de ser no nos permite a nosotros recibir corrección. Es muy feo que a uno lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, a mi edad, ya uno ve como extraño que alguien más joven venga a querer instruirlo a uno o a decirle a uno algo acerca de una actuación. ¿Por qué? Porque siempre sabemos mucho, siempre creemos que lo dominamos todo y que somos indispensables, imprescindibles, y realmente no es así. Realmente tenemos que tener mucho cuidado porque Dios nos llama a ser consecuentes y ser seguros de lo que Él nos está dando. Entonces aquí en el Éxodo capítulo 3, y en el capítulo 4 vamos a ver la historia maravillosa de un Dios que lo había dejado de visitar, que lo había dejado de hablar, que se había apartado, pero que aún estaba pendiente y había escuchado su clamor, su llanto, su cilicio, su agonía, su angustia, a manos de tantos pueblos y principalmente del pueblo de Egipto, del rey de Egipto, del faraón. Entonces Dios simplemente toma una muestra, una manifestación de su gracia, de su poder, y decide aparecerse como el ángel de Jehová en una llama, en una zarza ardiente. Moisés ve la zarza, no ve el ángel, sin embargo habla con Dios y Dios le da instrucciones. Ahora, quiero decirle, porque si usted ayer no lo escuchó, es importante que lo escuche hoy. Moisés tenía una identidad que no era la identidad
de un hebreo. Moisés había sido creado en el palacio. Moisés posiblemente él pensaba que él era egipcio. Y cuando Dios le dice, por la pregunta de Moisés, de que quién es, Dios le dice y le responde, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, para un egipcio, escuchar que de repente Dios le hable y escuchar, yo soy tu padre, o sea que yo soy tu hijo, si él tiene una identidad egipcia. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo Dios comienza a transformar la mente de un hombre que había sido príncipe, de un hombre que había sido envuelto en la ley de los egipcios, y cómo Dios ahora se está revelando para que él tenga esa identidad. Esa misma identidad es la que tú y yo hemos perdido. La identidad de hijos de Dios, la identidad de representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, la identidad que nos dice que somos embajadores de la gracia de Cristo. Somos hijos de Dios, no somos más que eso. Somos hijos de Dios. Ahora, en un aspecto negativo, la gente podrá decir, no, es que usted es un vil pecador, y es que usted aquí, y es que usted allá, y la gente podrá visualizarlo a usted de la manera que quieran. Tal vez de una manera muy subjetiva, pero no, de una manera objetiva, eso es lo que somos, esa es la identidad que tenemos. Moisés no tenía identidad, porque le había sido quitada, y le dieron una autoridad que no era de él, pero desempeñó por la función que él tenía, por el llamado que Dios tenía, por la gracia de Dios en él, desarrolló sus menesteres comunes y de más allá de envergadura con el faraón de Egipto y su pueblo. Ahora, es desterrado. ¿Cuánta gente te ha desterrado a ti simplemente porque eres diferente? Porque ahora ya no tomas, porque ahora ya no consumes drogas, porque ahora ya no eres un hippie, ahora ya no eres un mundano, un pagano, un borrachín, porque ya dejaste las malas prácticas, las malas costumbres, ya no robas, ya no hablas feo, ya no dices imperios, ahora te conduces como una persona diferente. Entonces te desterran. Los primeros que te desterran y que te desconocen son tus propios hermanos, tu propia familia en su mayoría. Y vemos cómo los religiosos del Oriente, hoy en día, si una persona se convierte al cristianismo, hasta los matan y los apedrean y los expulsan de la casa y los desheredan por una tradición religiosa. Gracias a Dios que Dios no es religión, Dios es vida y es abundancia. Y en la abundancia de Dios encontramos tantas cosas que si nosotros, en vez de ver las llamas de esta zarza, hubiésemos visto al ángel de Jehová, tu vida y mi vida, te garantizo, serían muy diferentes. Ahora bien, estamos aquí en una situación. Moisés recibe la identidad y Moisés ni cuenta se da, pero comienza ahora a actuar bajo un dominio humano. Bueno, pero ¿por qué yo? ¿Y qué voy a decir? Y si me preguntan. Y esa es la situación que Dios quiere que usted y yo manejemos de una forma diferente. No entendemos todas las cosas y quizás Dios no nos las está diciendo todas. Pero ahí se le da una instrucción y se le dice a Moisés todo lo que va a pasar. Inclusive que el rey de Egipto va a ser un rey duro. Pero Dios se va a manifestar con su poder. Va a enviar las plagas. Y va a hacer que la cerviz, no solo de un pueblo, de un país, de un faraón, se quiebre. Y a eso Dios envía a Moisés. A eso Dios te envía a ti, al trabajo, al lugar donde estés, porque tú tienes una envergadura mucho mayor de la que te dijeron cuando eras niño. Te vamos a matar, le dijeron a Moisés. Le dijeron a los niños, maten todos los niños de 2 años para abajo. Y ahí van todos los canastitos. Ahí van todos ahí los niños ahogados en el río. Pero allá iba Moisés, cubierto por la mano de Dios. Y se presenta. Y es educado en el palacio. Y es amamentado por su propia madre. Imagínense.
O sea, Dios tiene cuidado de nosotros. Y nosotros muchas veces no entendemos ese cuidado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida separada de Dios, separada del cuerpo de Cristo. Y nosotros no podemos vivir así. Yo necesito a mis hermanos. Usted me necesita a mí para escucharme y yo lo necesito hacer para que usted me escuche. Y posiblemente nosotros los pastores tenemos gente que intercede por nosotros. Y gracias a Dios por los intercesores. Porque no es fácil ser líder. Porque hay debilidades también. Hay cansancio humano. Hoy hablaba con una sierva que vi un post y decía, me estoy despertando a las 3 de la mañana. Casi toda la gente nos despertamos a las 3 de la mañana o antes a orar. Ayer yo pasé prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana de hoy despierto. Y toda la madrugada era diciendo, Señor, ten misericordia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a permitir con tu gente? Y después de esto, ¿qué viene? Y entonces uno tiene muchos planes en su cabeza. Y uno quiere hacer tantas cosas para uno deleitarse en Dios. Pero así estaba el pueblo hebreo. Querían hacer muchas cosas, pero estaban bajo la esclavitud. ¿Cuántas cosas quieres hacer tú, pero estás bajo esclavitud? Bajo un yugo opresor de tu mente. No puedes, eres inútil, eres un fracasado. ¿Por qué? Deje que otro lo haga. Eso ya alguien lo hizo y falló. Aquí Dios no estaba intentando nada. Aquí Dios estaba glorificándose. Aquí Dios estaba haciendo algo por ese pueblo que Él había mirado su aflicción. Hoy es el día que tú entiendas que Dios mira tu aflicción. Hoy es el día que yo quiero que tú valores esta situación. Hoy Dios valora tu aflicción, valora tu agonía. Mira tus lágrimas. Mira tu dolor, mira tu llanto. Mira tu quebranto, tu soledad. Y entonces Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. ¿Por qué? Porque Él te va no solamente a liberar a ti, no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a usar tu fortaleza, que Él viene de Él, a través de tu debilidad, para Él glorificarse. Y allá está Moisés en su debilidad, ahora ante Dios, hablando ante Dios, y quita su rostro porque no quiere morir. Hoy cuánta gente altiva pudiera decir, si yo veo a Jesucristo face to face, lo vuelvo a ver como si nada. Óigame, qué irrespeto es ese. Es como hablarle a Dios. Yo he escuchado a gente que le hablan a Dios en una forma tan personalizada, tan irrespetuosa, que no entiendo. Yo no entiendo. Para mí Dios es santo. Y la Escritura dice 3 veces santo. Y me muestra 24 ancianos postrados, tirando sus coronas, diciendo, santo, santo, santo. La creación de los cielos dice, santo, santo, santo. Y usted y yo tenemos que decirlo. Pero ahí está Moisés, en su humana. ¿Y quién digo que eres? Ahora yo voy a ir a este pueblo, ¿y qué les voy a decir? Y entonces Dios manda 3 días para ese pueblo, para que caminen y se pongan a cuentas. Y entonces Él va a enviar ahora las señales con Moisés. Y Moisés llega al faraón. Y el faraón endurece su corazón. Pero ya Dios lo había dicho que iba a pasar. Que iba a endurecer. Pero al final Dios siempre va a sacar lo suyo. Dios siempre va a sacar su poder. Dios siempre va a levantarse en acción. ¿Por qué? Porque Dios nunca, escúcheme bien, Dios nunca va a dejar que un hijo suyo sufra. Que un hijo suyo le vaya mal. Dios no quiere que usted fracase. Dios no quiere que a usted le vaya mal. Dios no quiere que usted se muera. Alguien me decía, pero pastor, mire con este asunto del coronavirus, un pastor que tenía mucha fe y sin embargo dijo que él no le iba a tocar el coronavirus y se enfrentó, le dio coronavirus y se murió. Bueno, yo le voy a decir algo. Hay pastores que no están siendo sensatos, no están siendo cuerdos, y están tomando las cosas muy a la ligera. Y yo soy un hombre de fe, pero yo no tiento a Dios. Si a mí las autoridades civiles me dicen quédese en la casa, yo me quedo en la casa. Aquí donde estoy, en Waco, Texas, ya esto está pasando, gracias a Dios. Y ya está abriendo una apertura, pero todavía yo no he salido a la calle. Si Dios permite ya que el domingo podamos ir a la iglesia tal vez, y todo dentro de un registro sanitario óptimo, pues iremos. O si no, seguimos predicando desde la casa. Eso no hay ningún problema.
Pero el punto es que tenemos que hacer las cosas para Dios. Y allá va Moisés. Y después, ay Señor, pero ¿y ahora cómo yo hablo si soy tartamudo? Es interesante porque mucha gente antes de Cristo eran el alma de la fiesta. Eran el hazmerreír de medio mundo, por decirlo así, eran el bufón. Eran personas con la boca bien floja, decían lo que se les ocurría. Y cuando venimos a Cristo, nos invade la frustración tal vez. Nos inhibimos, tenemos cohibiciones y ya no podemos desarrollar lo que Dios quiere. Como si Dios no tuviera el poder de levantarnos. Olvídese de todo lo que ha dicho la gente. Olvídese del dolor. Olvídese del fracaso. Usted nació para triunfar en Cristo. Usted nació para ser victorioso. Usted nació porque Jehová, varón de guerra, Jehová su nombre, está con usted. Usted es el producto de la mente de un Dios bueno y maravilloso. Desde antes de la fundación del mundo, usted y yo estábamos escogidos para que adoráramos el nombre de Dios, para que proclamáramos la justicia bendita de Jesús. Entonces Dios hoy se manifiesta a cada uno de nosotros y hoy bendecimos su nombre y hoy bendecimos el poder de Dios en nosotros, porque ese poder va a hacer que miles de almas sean libres por el poder de su gracia. Y ahí está Moisés, pero Dios le dice, no importa, ahí está tu hermano Aarón. Y vemos a Aarón caminando mano a mano, pie a pie, con este hombre Moisés, que es llamado por Dios ahora a ser profeta. Un llamado profético, un verdadero llamado profético. Y lo enfatizo. ¿Por qué? Porque lo que Dios iba a hablar a través de Moisés en esta apologética que estamos trayendo, en ese sistema escatológico de cumplimiento de profecía, todo lo que Dios dijo que iba a pasar, pasó, se cumplió. Ahora bien, el juicio de Dios venía ¿sobre quién? ¿Sobre los hijos de Israel que habían pecado? No, sobre el pueblo que los había oprimido, sobre los pueblos que los habían masacrado, sobre los pueblos que los habían vituperado, diciéndolo en este contexto de hoy en día, sobre ese pueblo que le había hecho bullying. Ahí estaban aquellos. Ahora están viendo el poder de Dios manifestado. Ahora están viendo cómo plaga tras plaga el rey de Egipto, el faraón, cada día se endurecía más. Pero hay un momento en que una pieza tiene tanto temple que se quiebra, como una tiza. ¿Sabe una tiza de las pizarritas esas de las escuelas de antes? Eso es tan duro, más duro que el mismo metal. Usted pone una barra de acero y una barrita de tiza y las tira al piso y la barra de tiza es tan dura que se quiebra en 20 pedacitos y la otra sigue estando totalmente igual. A ese quebrantamiento va a llevarnos a tus enemigos. Tus enemigos Dios los va a hacer quebrantar, los va a desaparecer. Todos los enemigos que te han hecho a ti la vida imposible, aquella gente que no ha creído en ti, aquella gente que ha gastado palabras de más vituperándote, mintiendo, dando infamia, malos testimonios, calumnia, enredándote, envidiándote, toda esa gente la vas a ver destruida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que siempre va a defender a los suyos. Mire, le voy a dar un ejemplo hablando de naciones. Se metió un pequeño elemento volador por ahí que está molestando ahorita que abrimos la puerta para entrar a unas compras. Pero bueno, aquí estamos. Alguien diría que el Señor reprenda al diablo que anda ahí molestando una mosca, pero bueno, ese no es el diablo, es una mosca que hay que matarla ahorita. Pero bueno, es que hay gente que ve al diablo en todo. Yo no, yo veo a Cristo, a Dios, al poderoso Espíritu Santo en todo. Yo no veo a un enemigo derrotado, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y me ha dado vida y vida en abundancia. Y el poder del Evangelio, el poder de Cristo Jesús vive en mí. Eso es más que suficiente.
Así es que Dios es un Dios bueno. Quiero aprovechar un momentitito nada más para saludar a mi hermana Marisela Guerrero y mi hermana, ay, gloria a Dios, mi sierva amada. Es que siempre pone ahí las claves de su nombre y se me olvida, no lo puedo leer, pero bueno, es HAVADPLS de México. Dios te bendiga, sierva amada, qué bueno que estés por ahí. Y Shalom Abba, el ministerio Shalom Abba también. Y damos gracias a Dios por María Guzmán, por nuestra hermana Mari Torres, por nuestra hermana María Pérez también. Aquí hay gente de España, hay gente de Los Ángeles, nuestra hermana Noralba García, de allá de Cali. Y bueno, otras personas que ya hemos saludado, gloria a Dios, que Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Ania creo que era, y nuestra hermana Dios te bendiga. Que Dios me los cuide, que Dios los proteja y Dios les dé siempre sabiduría. Y gracias por estar acá conmigo compartiendo esta palabra. Si le gusta, compártala con otras personas, porque eso es lo que queremos, que usted pueda bendecir, ser bendición por la gracia de Dios. Estamos aquí por gracia de Dios, porque no lo merecíamos, pero Él nos hizo aptos en el amado. Así es que seguimos aquí. Dios viene y va a quebrantar a todos esos enemigos. Y vemos cómo Dios permite que la muerte visite Egipto y que todos los hijos de los egipcios, los primogénitos, iban a morir. Qué tremendo. Esos hombres, al ver un hijo morir, esas familias se quebrantaron. El poder de Dios en su máxima expresión. Y no solo eso, sino que Dios les dice que salgan, pero no con las manos vacías. Has tenido las manos vacías, has tenido escasez, has tenido situaciones en tu vida. Quizás has sentido que Dios no te habla, que Dios no te escucha, pero Dios sí te escucha, Dios sí te habla. Pues Dios no te va a permitir salir de una situación tan mala, tan caótica con las manos vacías. Dios va a hacer algo. Y el pueblo que te oprimió, aquel que te oprimió, va a dejar algo bueno en tus manos. En este caso, estábamos hablando de las alhajas de Egipto. Estábamos hablando del oro, de la plata, de las piedras preciosas que Dios le estaba dando al pueblo de Egipto. Que Dios, perdón, le estaba dando por el pueblo de Egipto al pueblo hebreo. En un contexto más radicalizado, fuera de doctrina, y con mucha mala enseñanza, hoy en día dirían, no, pero ¿cómo es posible? El oro no es de Dios, las pantallas no son de Dios, las aretes no son de Dios, las cadenitas, las esclavitas, eso que Dios reprenda al diablo, dirían algunos, eso no es de Dios. Mire, el oro y la plata es de Dios, todo es de Dios, todo es de Dios. Hay gente que dice, es que esa música es del diablo. Mire, toda la música es de Dios. El enemigo es un usurpador y él vino y robó la alabanza, robó la música y por eso trastorna a las civilizaciones, porque el efecto de la música que él se trajo, que él se robó, hoy en día repercute en la cabeza de los jovencitos que no tienen nada en su mente y entonces eso los atrae y ahí está la gente, ¿verdad? Y usted escucha un ritmo y a usted se le mueve toda la colita y todo, ¿verdad? Porque los ritmos son así. Obviamente, hay unos ritmos que el enemigo los utiliza más para que él sea exaltado. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso y con esas prácticas. Pero bueno, ese es otro tema. Así es que volvemos aquí, compete realmente. Hasta el pueblo recibiendo ahora de manos de los vecinos de Egipto el oro y la plata. Y salen con tanto botín. Que escúcheme bien, hay algo muy interesante aquí, y es que cuando llegan, caminan en el desierto y se presentan ante el mar, ahí comienzan las mentes otra vez. Recuerde que habían estado 400 años en esclavitud. Hay gente que hoy en día le cuesta dejar todavía sus mañas, su pecado, sus vicios, y ya están en la iglesia. Óigame, dispóngase, ponga su corazón, su voluntad en las manos de Dios. Dígale, sí Señor, yo todavía fumo, a mí me gusta la musiquilla, a mí me gusta el bailongo, me gusta el traguito, me gusta el ron, el whisky. Dígale, sea sincero con Dios, pero dígale, Señor,
yo sé que no está correcto, yo sé que no está bien. Ayúdame para que yo pueda ser libre de esa atadura. Libérame de eso. Por favor, Señor. Entonces Dios te va a ayudar. Pero acuérdese, ese pueblo ahora estaba asustado y se van en contra de su líder, porque no entienden muchas veces lo que nosotros como líderes queremos hacer y queremos enseñarle. Obviamente no son los líderes. Hay que ser muy sabio a veces, muy prudente, como oveja y también como líder que somos. Pero entonces allá están, y ahora nos vamos a morir, ¿y qué vamos a hacer aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá, allá por lo menos teníamos trabajito, allá íbamos a ganar el sustento del día, pero ahí estaban con los botines, con el oro, con todo, no necesitaban nada económicamente hablando. ¿Me doy a entender? Habían visto la gloria de Dios, habían visto las plagas, habían visto cómo Dios se manifestaba a favor de ellos, pero se enceguecieron en el momento que los estaban persiguiendo, que creían que los iban a matar. Y es cierto, los iban a matar. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Los protege. Y es lo que Dios siempre ha hecho con tu vida, te ha protegido. Dios siempre te anuncia el avisado del mal y se aparta. Si usted sabe que usted se va a exponer a una enfermedad, no se exponga. Si usted sabe que usted no puede correr, no trate de pasar una autopista de 8 carriles donde pasan los carros a unas velocidades terribles, porque lo va a levantar un carro y lo va a matar. ¿Me explico? ¿Cuál es la necesidad de usted morirse? Muérase cuando Dios a usted lo llame a su presencia. Antes no. No busque la muerte. No tore el toro. Y eso es lo que mucha gente está haciendo hoy en día. Tomando la palabra de Dios en vano. Hablando la palabra de Dios en vano. Fuera de contexto. Fuera de lo real. Así es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para ser cautos en este asunto de interpretación de la palabra. Quiero saludar a mi hermano allá de Tyler, mi hermano Gonzalo. Dios te bendiga muchísimo, Gonzalo. Qué bueno verlo por ahí conectado. Y toda esa gente linda que está conectada con nosotros hoy, que Dios los bendiga. Pero qué interesante es que Dios quiere liberar al pueblo. Le habla, aparece el Salvador. Moisés lo envía, saca al pueblo, lo saca millonario, lo saca rico. Lo saca con las 12 tribus, ahí venían alabando al Señor, venían cantando, venían glorificando al Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahí estaban los patriarcas representados por las 12 tribus. Pero se les olvida, sienten miedo y ya quieren devolverse y ya hasta hambre les dio. Mejor allá tuviéramos carne y tuviéramos esto y los frijolitos y las empanadas. Y bueno, tuviéramos la bandeja paisa y tuviéramos todo eso allá, decían los hebreos. Allá estuviéramos haciendo ladrillitos, óigase, volvieron a lo mismo, al pensamiento. Todavía su mente estaba cautiva y hoy tenemos que liberar nuestra mente en la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 del 4 en adelante. Todo pensamiento que a usted venga, llévelo cautivo a la obediencia de Dios Padre y usted va a ser libre por el poder de Jesús, por la mente de Cristo que ha sido depositada en usted. Acciona el poder de Cristo en usted. Usted no es cualquier cosa, usted es hijo de Dios. Y entonces allá está Moisés, se da cuenta del asunto, habla con Dios. Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Pues tengo esta vara, pues úsala, usa lo que tienes. ¿Qué tienes tú para usar? Tienes el poder del evangelio, tienes la Biblia, tienes la fe, tienes las armas espirituales. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios que usted ahora, ya usted no está solo, usted ahora tiene el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Ya Dios lo llamó a algo grande, maravilloso y poderoso. Entonces tenemos que ser consecuentes con esto que estamos creyendo. Pues viene Dios, abre el mar, el pueblo pasa en seco y rápido el pueblo de Egipto perece en las aguas, ahogados. Se van al desierto, comienzan a hacer un cántico nuevo allá en Éxodo 18 y comienza la situación. Dios llama a Moisés al monte. Nuevamente Dios lo llama al monte. Lo quiere instruir.
le da las tablas escritas por su dedo con los 10 mandamientos. 40 días pasa Moisés en la presencia de Dios. Óigame, ¿usted cree que usted en la presencia de Dios se va a acordar que tiene un pueblo allá? ¿Usted cree que usted estando con Dios usted se va a acordar que tiene hambre? ¿Se va a acordar que tiene sueño, que tiene frío? No, su vida acciona diferente, su mente cambia. Hasta que Dios le dice, oye Moisés, hijito, váyase porque allá hay una situación abajo que esa gente está terribles. Óigame, ya se les había olvidado que Moisés los había sacado por la mano de Dios, se les había olvidado todo. Comenzaron a hacer la fiesta, la parranda, como hoy en día con el coronavirus, ya la gente anda haciendo parranda, ya la gente anda haciendo aquí, porque la gente no le soporta que le den instrucciones, la gente no le soporta que tener a una autoridad, la gente vive en una forma de anarquía, y así están muchas iglesias de hoy en día, que hoy están cerradas, pero muchos hermanos, muchas hermanas se conducen de una manera impropia, de una manera de insujeción, de rebelión, de falta de sometimiento, de una caracterización, de una soberbia, una altivez y un orgullo tan fuerte que, amados hermanos, da miedo, da lástima. Entonces tenemos que cambiar. ¿Y qué pasa? Ya baja Moisés y se enoja. Y ¡blum! Desaparecen los 10 mandamientos. Ahora tiene otra vez Moisés que aparecer ante Dios y escribirlos ahora él con su puño y su letra. Es interesante ver que a pesar de todo, Dios siempre sigue buscando favorecer al hombre. Dios siempre sigue tratando de bendecir al hombre. Vemos en los tiempos de Noé cómo Dios le habla a este hombre, y este hombre, por mano de Dios, por conocimiento de Dios, obediencia a Dios, construye esa arca de vida. Porque Dios se había cansado de la humanidad. Dios se había arrepentido de haber creado el hombre. Sin embargo, Dios viene nuevamente y da una oportunidad para que el hombre se pueda desarrollar. Abre las posibilidades de la salvación y no. Solo entraron 8. Solo entraron 8 en esa arca. Y Dios nuevamente comienza a extender el principio de la humanidad. ¿Cuántas veces tiene que venir una plaga? ¿Cuántas veces tiene que venir la muerte a nuestra vida? ¿Cuántas veces tienen que venir situaciones adversas a nuestra vida para nosotros reconocer que sin Dios es imposible vivir? Pero qué terrible tener uno que reconocer a Dios en una situación mala. ¿Por qué no podemos reconocer a Dios en las buenas? No estoy hablando de una forma personal, en este momento sí no, porque yo te puedo decir para gloria de Dios que en las buenas y en las malas he estado ahí. Han habido momentos difíciles, sí. Han habido momentos como el profeta Jeremías que decía, Señor, ya no predico más, ya no hago nada más porque Pazur los tenía hasta aquí. El sacerdote hay 20 años hostigando a Jeremías y Jeremías dice, ya no más. Hasta que el Espíritu de Dios comienza a trabajar con Jeremías y Jeremías dice, Señor, has sido más fuerte que yo, me has seducido. No puedo dejar de predicarte, no puedo dejar de profetizar. Así estamos algunos, no podemos dejar que la noche pase sin hacer una oración. No podemos dejar este momento de pandemia a la deriva para mucha gente que sabemos que necesita esta palabra, que necesita saber que Dios es un Dios bueno, maravilloso y poderoso, y que Dios es un Dios que restaura todas las cosas. Pero vengamos a Él en tiempos buenos y en tiempos malos. Ayer le decía, ¿cómo es posible que tal vez mucha gente ya se van a abrir las iglesias, por ejemplo, en algunos lugares, y tal vez la gente no vayan a ir? Tal vez ya la gente ya se les olvidó que Dios los cubrió de este virus mortal. Ahora, déjeme decirle algo. Las autoridades médicas y gente seria están diciendo cosas que no son muy alentadoras. Que esto va a pasar, pero que va a venir algo terrible, que es como el huracán. Cuando pasa un huracán, y yo he vivido huracanes en Puerto Rico, cuando he vivido allá, en la isla de Puerto Rico, y a mí me tocó vivir George, y George fue categoría número 5, fue muy fuerte, devastó a la isla, igual que María hace unos días atrás,
unos añitos atrás. Eso era ver casas elevándose, ver de todo en el aire, era terrible. Y hay un momento del huracán, cuando el ojo está pasando sobre la tierra, que hay una bonanza total. Y después que pasa el ojo del huracán y viene aquella cola, viene el arrastre, y ese arrastre se lleva y arranca todo. Pues esto viene siendo algo parecido. Tenga cuidado. Donde usted vive, tenga cuidado, sea sensato. No tiente a Dios. Si tiene que salir, si ya hay apertura, si tiene que trabajar, está bien, pero cuídese, póngase su tapaboca, no rete a las autoridades civiles. Sería muy feo que digan, ay, a este pastor lo metieron preso, qué feo, le cerraron la iglesia, ay, le cobraron una multa de $10,000, qué feo. Así es que tenemos que ser diferentes, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser hijos de Dios en toda su magnitud. Dios nos ha llamado a las naciones. Hemos visitado muchas naciones y siempre hemos llevado un mensaje creyendo que Dios va a restaurar esa nación, creyendo que Dios va a traer un avivamiento a esa nación. Hemos visto avivamientos muy fuertes. Me recuerdo hace unos 25 años atrás, 25 o 30 años atrás, estábamos en la ciudad de Colón, Panamá. Y Dios comenzó a traer un avivamiento tan fuerte. Y la gente en las calles de terracería, donde no había pavimento, la gente se arrodillaba en aquellas aceras, en aquellas calles, con aquellos calores. De día y de noche había ese calor. No es como hoy que había mucho abanico, no habían abanicos a veces en muchos lugares. Hoy hay aire acondicionado, hoy hay muchas cosas. La ciencia ha avanzado, los productos también. Pero la gente tenía una necesidad de Dios y llegaban, pastor, ore por mí. Y yo era un muchachito, ore por mí. Yo quiero recibir al Señor Jesucristo. Es que Dios está haciendo algo. Y la gente lloraba y la gente venía desconsolada al Señor. Y Dios les daba un gozo maravilloso. Hoy, dentro de esta pandemia, dentro de estas circunstancias, alabemos a Dios. Pasamos al Salvador. Y Dios hace lo mismo en El Salvador. Estábamos predicando en hoteles, estábamos haciendo conferencias, habían matrimonios en los hoteles que venían y se nos unían, dejaban la boda, aquello, porque la presencia de Dios era tan grande. De una forma poderosa. Nos fuimos al Salvador, la unción seguía, el poder de Dios estaba allí. Estoy oficiando el funeral de la madre de un pastor amigo y habían 6 capillas de velación. Y cuando nosotros comenzamos a predicar el evangelio en ese lugar, a hablar de lo que había sido la hermana, óigame, toda la gente de los otros lugares, de las otras capillas, se vinieron y dejaron a los muertos por allá solitos y la gente recibían al Señor. Óigame, ¿sabe cómo se llama eso? Poder de Dios. El poder de Dios es cuando usted tiene la unción y atrae y da de gracia ese favor concebido. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios se da. Cristo vino y se dio. Dios no le habló en 430 años a su pueblo, pero se manifestó en Moisés. Vino y su presencia descendió a la tierra y Dios sacó al pueblo de la esclavitud. Hoy Dios te quiere sacar a ti de tu esclavitud, de tu dolor, de tu desespero, de tu agonía, de tu enfermedad. Libera. Hoy Dios pone en tus manos algo grande si tú lo tomas, y es el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la paz, el ministerio que Dios nos lleva a todo el mundo para que la gente lo conozca a Él y sean salvos por la gracia del Señor Jesucristo. No es el pastor Edward, no es la imposición de manos mía, no, es el poder de Dios que actúa en cada uno de ustedes, que Dios se puede manifestar y revelar a un pueblo. Cuando provocamos presencia de Dios, Dios desciende, Dios visita. Siempre que hay un pueblo ahí, Dios va a visitar. Dios hace cosas maravillosas. Queremos saludar a la sierva del Señor, mi hermana
Shalimar Graham allá, de Panamá, mi hermana, que Dios te cuide, que Dios te guarde, y mi hermano, mi amigo, ministro del Señor, Ángel Morales. Hemos visto con este hombre la gloria de Dios allá en Puerto Rico. ¿Qué años vivíamos allá en Puerto Rico? ¿Cómo veíamos las almas salvarse, los milagros, portentos divinos de Dios cuando ministrábamos allá en los caseríos, en los lugares de venta de droga? Oiga, llegábamos y hacíamos unos cultos poderosos, maravillosos, y allá era un respeto para la autoridad de Dios. Que Cristo amado, Dios cómo salvaba gente. Y Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero tenemos que propiciar la gloria de Dios. Dios hoy, a diferencia del pueblo hebreo, hoy está hablando, hoy se está manifestando, hoy está dirigiendo a su iglesia, hoy está en un mover del Espíritu Santo poderoso, porque sí, hay pandemia, hay muerte, hay caos, hay destrucción, pero viene un avivamiento poderoso, viene la presencia del Espíritu Santo, viene Dios a sanar la tierra, porque ahora sí se está levantando un pueblo que está reconociéndolo, un pueblo que se está humillando, un pueblo que está reconociendo que Él es el único y sabio y poderoso Dios. Ese es el Cristo, ese es el Dios que yo predico, el Espíritu Santo, que nunca me cansaré de hablar de Él, porque el Espíritu Santo es la persona más importante de la deidad para la tierra hoy. Así es que necesitamos al Espíritu Santo para que la iglesia sea removida, para que Dios venga y nos dé un temblor espiritual de esos buenos, para que Dios arranque de raíz todo lo que no sirve en tu vida, toda contaminación, toda tu mente tiene que ser limpia por el poder y el fuego purificador de la palabra de Dios. Usted ya no puede pensar, no puedo, no quiero, estoy triste, estoy afligido, es que si yo pudiera. Olvídese de eso, esa lamentación, esa conmiseración, déjela de lado. Usted es un hijo y una hija de Dios que representa en la tierra nada más y nada menos que el reino de los cielos. Jesús nos dio esa autoridad. Somos hijos de Dios. No somos hijos de la madre tierra, como algunos dicen por ahí. No, usted es un hijo espiritual. Usted es hijo de Dios, porque Dios así lo determinó desde la fundación del mundo. Así es que Dios está haciendo cosas maravillosas. El pueblo allá estaba. Se manifestaron en pecado porque Moisés se había ido a hablar con Dios. Aún así, Dios sigue teniendo misericordia. Y cuando el pueblo tenía hambre, les daba de comer. Su ropa nunca se gastó en 40 años. Tenían sed, iban a la roca y tomaban. Pero hoy en día, gente tiene temor. Pero me llama la atención cómo Moisés, cuando Dios le habla y lo va a quitar, y le dice: Moisés, no vas a entrar a la tierra. Moisés hizo algo que no tenía que haber hecho, que fue que golpeó la roca en vez de hablarle. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice: Moisés, no vas a entrar. Pero Moisés dice: he visto todo. He visto el monte, he visto a Dios, no tengo temor de nada, estoy preparado. Yo te puedo decir a ti hoy, ¿estás preparado? ¿Has subido al monte? ¿Has visto a Dios? ¿Has escuchado todo? ¿Ya pasaste por donde asustan? Puedes decir: estoy preparado para ir al encuentro de Jehová mi Dios, como decía el profeta Amós al pueblo de Israel: prepárate al encuentro de Jehová tu Dios. Moisés dijo: estoy preparado. Usted tiene que estar preparado al encuentro de Dios. Por eso es que los cristianos hoy son tan susceptibles, porque no han preparado su alma para un encuentro poderoso con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Necesitas un revestimiento del Espíritu de Dios. Necesitas el refrescamiento del agua de vida de Cristo. Necesitas volver inclusive a nacer de nuevo si es que no has nacido. Necesitas el bautismo de agua, necesitas el bautismo del Espíritu Santo, necesitas hoy volver a tu primer amor, necesitas hoy conciliarte con el Señor para que Dios haga maravillas, para que Dios haga prodigios, haga portentos, y el grande siempre va a ser Dios Todopoderoso. Queremos saludar a nuestra hermana Francisca Reyes, no sé de dónde nos están viendo, indíquenos por favor de dónde nos están viendo para después poder saludarles, contestar lo que me están poniendo ahí como una notita. Pero bueno, Dios ha sido un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que es trascendental.
Hoy no me cabe duda que hemos visto de Dios. Esto ya está pasando. Apercibámonos, preparémonos, hablemos de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Mientras el día dure, hagámoslo. Ayer estaba conectado un pastor amigo de allá de Chicago y me pone ahí, véngase para Chicago. Hoy me llama una pastora, pastor, véngase para Los Ángeles, pastor, véngase para... Todo el mundo quiere que vaya para todo lado y yo quiero ir para todo lado, pero vamos a ir donde Dios nos lleve, donde Dios abra puertas, donde Dios permita que este siervo pueda llegar con esa palabra. Vamos a llegar. Hace un tiempito íbamos a estar allá por Cloqué, Panamá, y no pudimos. Dios cambió las cosas. Íbamos a ir a Puerto Rico hace unos días atrás. Dios cambió las cosas. Pues ahora no sé cuándo me iré a comer ese pionono, gloria a Dios. Pero bueno, Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y hoy he predicado la palabra para bendecirle. Y no se le olvide nunca, Dios quiere y espera lo mejor de ti. Dios te salva. Dios te hace justicia. Y Dios te amó ayer, hoy y te amará mañana. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Y el Padre, cuyo abogado es Jesús, está abogando porque sus hijos, si fallamos, Él perdonarnos. No tenga temor. No tenga temor de nada, porque Dios está contigo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de lo alto, porque de lo alto es que viene el Señor a socorrer mi vida. Que Dios le bendiga. Soy el pastor Edward Mora desde la ciudad de Waco, Texas, y aquí estamos mañana posiblemente a las 7, antitos de las 7, para llevar otra enseñanza de la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga a todos y que Dios les continúe dando abrigo y sustento a usted y su familia.